tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a mi querido Fernando Manzanilla. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenos días. Bien, muy bien, Ricardo, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Mi querido Fer, pues ahora nos presentas una propuesta a las Secretarías de Hacienda, del Trabajo y de Economía para revisar el salario mínimo vital de emergencia para quienes perdieron su empleo. Esto es fundamental, Fer. Ojalá de verdad te hagan caso, ojalá se pudiera implementar esta situación. Platícanos en qué consiste y cuál es la propuesta. Fíjate, te quiero comentar que he estado recibiendo cientos de mensajes en redes sociales de personas que han perdido su empleo y por lo tanto su ingreso, y no solamente su empleo formal, sino muchas gentes que tenían un empleo informal o estaban autoempleados, simplemente ya no tienen posibilidad de seguir haciendo las mismas actividades, simplemente pues porque no tienen clientes o no tienen posibilidad de vender. Recordemos que, y aquí en este espacio lo hemos comentado, Ricardo, que INEGI en sus últimos datos de la encuesta telefónica que hace mes a mes, señaló que en abril se habían perdido 12.5 millones de empleos. Y otros datos adicionales del Seguro Social y del propio INEGI nos indican que ya 10,000 empresas o negocios cerraron durante la pandemia y cerca de 600,000 empresas están ya en riesgo de cerrar pronto también. Es decir, el desempleo se está agravando y se puede agravar todavía más por una condición que además estamos viendo, y es que la pandemia no tiene para cuándo acabarse, y no tiene para cuándo acabarse, pues primero porque no estamos haciendo lo que se tiene que hacer, no estamos haciendo pruebas masivas para detectar a los infectados y mandarlos a casa, no estamos utilizando el cubrebocas de manera generalizada, y sobre todo, Ricardo, la gente no se está quedando en casa, y no se está quedando en casa pues porque tiene que salir a trabajar. Entonces, derivado este último tema, vemos que muchos países lo que hicieron, para aquellos que perdieron su empleo, para aquellos que no tienen empleo, para aquellos simplemente que se deben de quedar en casa, están estableciendo algún tipo de salario mínimo vital de emergencia. Hay muchas experiencias internacionales de esto. Solamente en el caso de América Latina, yo te diría, por ejemplo, que en Argentina se aprobó un ingreso familiar de emergencia, en Brasil un salario mensual de emergencia, en Chile un ingreso mínimo garantizado. En fin, en distintas partes del mundo vemos que se está tratando de apoyar a la gente para que efectivamente se pueda quedar en casa. Si vemos lo que está pasando en México y si vemos lo que está pasando en Puebla, estamos pues en los puntos más altos de contagio, y en el caso de Puebla incluso de mortandad. Y esto se debe, entre otras cosas, pues a que nos seguimos contagiando. El virus opera de esa manera, no hay razón para que la gente siga teniendo actividades y la sociedad en general, pues esto no siga creciendo y pues no va a parar hasta que haya una cura y una vacuna, y falta mucho todavía para eso. Entonces, lo que yo estoy planteando a través de un punto de acuerdo que presenté ya en la Cámara de Diputados y una iniciativa de ley que estaremos presentando también esta semana, son tres cosas. Primero, que se ponga a discusión. Hay 9 propuestas ya, Ricardo, en la Cámara, 9 propuestas de distintos diputados que hablan de cosas parecidas, de algún tipo de salario mínimo vital de emergencia. Algunos hablan de un seguro de desempleo, otros hablan de un ingreso mínimo universal permanente, otros de un ingreso temporal, por unos 2-3 meses o mientras dure la pandemia. En fin, hay distintas vertientes, pero primero tenemos ya que discutir eso, que tiene ya algunas propuestas en la mesa en la Cámara de Diputados. Segundo, estoy planteando que en esta discusión participe el gobierno federal. Finalmente ellos son quienes tienen y deben de implementar esto por medio de las Secretarías de Hacienda, Trabajo y Economía, que ellos sean parte de esta discusión. Y tercero, muy en particular la propuesta que yo estoy haciendo, es que pudiéramos hacer, digamos, un salario, salario vital de emergencia o salario mínimo vital de emergencia, que tuviera un monto de 3,750 pesos mensuales y que se otorgue a los poco más de 26 millones de hogares que viven en pobreza. Estaremos hablando de cerca de 100,000 millones de pesos al mes, y si lo hiciera de manera temporal a lo largo de 3 meses, 300,000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Significa más o menos el 1% del Producto Interno Bruto. ¿Es mucho o es poco? Pues mira, Ricardo, hay países que están dando en estímulos fiscales en esta crisis el 6, 7, 8, 10 o hasta el 15% del Producto Interno Bruto. Entonces el 1% me parece una política pública pues bastante fuerte, pero muy manejable, ¿no? Entonces de eso se trata, y bueno, pues sí creo
y lo estamos viendo, repito, en México, en Puebla. La gente no se está quedando en casa, no porque sea rebelde, no porque no quiera, no porque no sea consciente, sino porque tiene que salir a comer. Y la única forma en la que vamos a poder incentivar a la gente y pedirles o exigirles que se queden en casa es si están recibiendo un salario mínimo mensual. De eso se trata la propuesta, Ricardo. Así es, y qué bueno, Fernando, en eso deberían de estar trabajando los diputados, en vez de andar grillando y andar pensando ya en la reelección y en lo que viene. Hay que resolver primero el grave problema que tenemos en materia económica. Mira, te voy a dar una cifra que acabo de ver y me dieron ganas de llorar. Canacintra habla de que más de 500,000 empresas, micros, pequeñas y medianas, están en insolvencia, no pueden pagar sus deudas y están en riesgo de quiebra más de 250,000 negocios que ya cerraron. Tú imagínate lo que son estas cifras, es una brutalidad, Fernando. Es una brutalidad, si estamos hablando, imagínate, de micros. Las microempresas normalmente tienen pues entre 1 y 9 empleados, pero si nos vamos a la mitad, pensemos 5, bueno, pues si cierran 500,000 empresas, estamos hablando de 2,5 millones de personas que pierden su empleo. Si estamos hablando, digamos, de 10 por empresa, pues serían 5 millones. O sea, lo que sí estamos viendo, Ricardo, es que vamos a estar entrando en una espiral y a mí ya me empieza a preocupar de manera seria porque no veo que la pandemia pare, y no veo que la pandemia pare por temas muy claros, porque no hemos hecho lo que se tiene que hacer para que pare, pero estamos entrando ya en una espiral donde, digamos, donde nos vamos a quedar sin un tejido productivo, el desempleo va a ser masivo, y podemos llegar a temas que incluso aquí hemos hablado primero, que el problema es la crisis de salud pública. Eso contagió a la economía. Eso a su vez está contagiando los niveles de desigualdad y pobreza, pero lo siguiente que se va a contagiar o se puede contagiar son los niveles de violencia e inseguridad. Si la gente no tiene que comer, pues la gente va a salir a robar. Sin duda, Fer. Oye, otro tema que te quiero encargar es un tema que abordo este día en la columna Las Serpientes de www.efecto10.com. Hay un tema que de verdad, créeme, ya es acoso. Se supone que eso se había terminado con algunas leyes que se habían implementado, pero los bancos no dan tregua. Día y noche están marca y marca y marca para ofrecerte servicios, pero principalmente para cobrar. Están molestando, están acosando a la gente. Me recuerda el año de 1995, ¿no? Cuando vino una crisis brutal. Ese es uno. Por otro lado, está también el tema de los hospitales. Digo, sabemos que es ley de oferta y demanda, pero es una brutalidad el enfermarte y no querer ir al sistema de salud público, que tú sabes es bastante deficiente, ¿no? Entonces, pues el quererte ir a un hospital privado, pues mínimo te va a costar mínimo 120,000, 150,000 pesos. Pero en los hospitales de superlujo hasta 3 millones de pesos. Ojalá se pueda hacer algo, puedan intervenir en este tema. Y por último, pues las plataformas están también haciendo su negocio. En este caso, Uber Eats y todas las demás, Rapid y todas las demás que se dedican a esto, están cobrando 40% de comisión para todos los establecimientos en un momento en que todo está en una etapa de supervivencia, Fernando. Es realmente increíble. Ojalá se pudiera hacer algo al respecto, Fer. Pues déjame revisar los temas. Desde luego el tema de la salud, al tratarse pues de algo que es completamente indispensable para las personas, pues seguramente sí tendría la posibilidad, digamos, la autoridad de involucrarse de alguna manera. Recordemos que normalmente los sectores que son regulados son sectores, pudiéramos decir que implican algún tipo de impacto fuerte en la sociedad, o que son monopolios en sí, que pasan al sector privado y que en ese momento oligopolios, y entonces pues se trata de tener una regulación para que no se abuse del consumidor. Hay que checar el tema desde luego de la salud. Voy a checar el tema de lo de las plataformas. El tema de las plataformas, pues lo que pasa es que son unos cuantos jugadores. Entonces hace lo que los economistas llamamos una estructura oligopólica, y entonces en la estructura oligopólica no es monopólica porque no hay uno solo, pero hay unos poquitos. Entonces entre los 2 o 3 que hay se sientan, se ponen de acuerdo, fijan precios, ¿no?
un poquito como hemos visto a veces en las películas que sucedía en Estados Unidos en algunas industrias. Déjame checar esos dos temas. Y el tema de los acosos, tampoco soy un especialista en eso, pero pues debe de haber algún tipo de regulación para que los bancos no deban o no puedan estarle llamando a la gente, principalmente derivado de todo el asunto de la protección de datos personales, ¿no? Así es. Me dejan tres tareas. Hoy por cierto tenemos sesión en la Cámara, Ricardo, entonces aprovecharé a ir revisando estos asuntos. Ojalá nos puedas ayudar porque son temas sociales con un gran impacto para la población, mi querido Fer. Pues sí, te agradezco como siempre la participación. ¿Algo más que quieras agregar, mi Fer? Fíjate que este tema del salario mínimo vital es algo que se tiene que discutir, tenemos que tomar medidas hacia adelante, pero mientras eso se analiza y se aprueba, sí dejar el mensaje: requerimos ser solidarios con quienes están sin empleo y sin ingreso. Las cosas se están poniendo mal, pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que muy probablemente se van a poner peor porque, repito, no estamos haciendo lo necesario y la pandemia no se va a acabar por sí sola. Entonces, apoyemos al comercio local, compremos productos o contratemos servicios de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, y apoyemos a aquellos que se quedaron sin empleo y sin ingreso a que puedan al menos comer. Si tenemos gente, digamos, que conozcamos, apoyémoslos dándoles nosotros comida. Si tenemos disponibilidad adicional, regalemos algunos apoyos alimentarios o despensas. De veras que las cosas están mal, se pueden poner peor. Si se ponen peor, pues realmente el impacto va a ser brutal en términos sociales. Y tú acabas de dar datos de insolvencia de empresas. Bueno, pues es una crisis que ya es inminente y bueno, pues vamos a estar viviendo épocas muy difíciles los meses de julio y agosto. Entonces, ojalá podamos todos ser conscientes de ayudar en la medida. Me queda claro que a todos nos está impactando esto, en mayor o menor medida, absolutamente a todos, pero en la medida de nuestras posibilidades ayudemos. Gracias, mi querido Fernando, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ricardo, un abrazo. Gracias. El diputado federal Fernando Manzanilla y su participación de todos los martes aquí en Efecto 10.